Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el mes de la Biblia, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la segunda semana del Salterio. Estamos en la semana 21 del tiempo ordinario. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la fiesta de la Madre Teresa de Calcuta. Nació el 26 de agosto del año 1910 en Skopje, la actual Macedonia, en el seno de una familia católica albanesa. A los 18 años dejó su hogar para ir a Irlanda e ingresar en el Instituto de Hermanas de Loreto. Dejó a las Hermanas de Loreto para fundar las Misioneras de la Caridad. Ella misma afirmaba que su premio más grande era el amar a Jesús y servirlo en los pobres. Su figura pequeña con las manos juntas o mientras acariciaba a una enferma, un leproso, un moribundo, un niño, es el signo visible de una vida transformada por Dios. Tiempo de jubileo, tiempo de indulgencia, 30 de julio a 1 de octubre de 2023. Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, sector Laureles, Medellín. El Centro María Reina de la Paz organiza para los próximos 13 a 16 de octubre su habitual jornada de ejercicios espirituales en régimen de silencio. El cupo debe separarse de manera anticipada, ya que estos son limitados. Teléfono 316-299-4898. 316-299-4898. María se levantó y partió sin demora. Lucas 1:39. Bien amigos, entonces vamos a entrar a un tema muy interesante. Nuestra Iglesia Católica realmente es muy rica en contenidos, en estructura, en conformación. La Iglesia Católica es perfecta, los imperfectos somos nosotros, pero la Iglesia Católica es perfecta, perfectísima. Está con otro José Ignacio, que es diácono de nuestra Iglesia, y tiene que ser perfecta porque la fundó uno que es perfectísimo, Jesucristo. Ahora, la Iglesia pues tiene sus fallas en la administración porque es manejada por humanos, pero en su contexto doctrinal es perfecta porque la fundó Jesucristo. La Iglesia tiene pues estamentos muy diversos, todos apuntando a la misma fe. Tiene los obispos, tiene el Papa, los presbíteros, los diáconos, tiene los laicos, tiene la gente consagrada en otras direcciones como las religiosas, los religiosos, unos con votos perpetuos, otros con votos temporales. En fin, es una riqueza total la de la Iglesia.
una riqueza espiritual. Vamos a hablar ahí un poco de el diaconado, y dentro del diaconado, que es tercer grado del sacramento del orden, vamos a hablar dentro del diaconado permanente. No hay dos diaconados en sentido estricto. El diácono recibe el sacramento del orden y ese sacramento lo incorpora a la vida consagrada de manera indeleble, es decir, es para siempre, aquí en la eternidad, porque es el sacramento del orden. Pero en su misión, en su función específica, tiene dos momentos, pero aclaramos que el diácono es diácono y pertenece a la jerarquía de la Iglesia. Es decir, el diácono no es un laico. En ese sentido, valdría la pena esta anotación. Existen los diáconos que están en un seminario y aspiran a ser sacerdotes. Correcto. Esos hacen el voto celibatario en el momento en que se ordenan como diáconos y van a acceder posteriormente al orden presbiteral. Libremente han renunciado al matrimonio. El otro es el de hombres casados que ya llevan algo más de 10 años, 10 o más años de haberse casado, que en medio del caminar descubren que el Señor los llama, los invita a un servicio especial dentro de la iglesia, y la iglesia, después de estudiar la vida de cada uno y llevar el proceso de formación correspondiente, termina aceptándolos en el nombre del Señor para el servicio del diaconado. Los ordena un obispo. Los ordena un obispo como se ordena cualquier otro ministro en la iglesia. A ver, hombre, entonces José Ignacio Ocampo es diácono. ¿Cuánto hace? Mi querido Orlando, hace 24 años este 16 de agosto. Con la aquiescencia y el respaldo, la confianza y el acompañamiento de la esposa. Ese es uno de los requisitos bien importantes para el diácono que está casado. Su esposa manifiesta por escrito estar de acuerdo con ese llamado que el Señor le está haciendo y que la iglesia está queriendo reconocer. Si la esposa no manifiesta su voluntad de que él sea ordenado diácono, ahí no hay nada. O sea, esto es una situación frente a Dios de los dos. Porque aunque nos ordenemos diáconos, sigue siendo primordial el sacramento del matrimonio. Ese es el primero por el que tenemos que velar, el que tenemos que cuidar y el que tenemos que responderle al Señor. Junto con él está el diaconado en los momentos que nos va quedando, en algunas ocasiones en actividades donde nos acompaña la misma esposa, por ejemplo en el caso mío, en un grupo de pastoral o comunidad familiar donde hemos venido trabajando hace rato, pero cuando los niños estaban pequeños, ella estaba muy dedicada a ellos y así yo podía cumplir algunas funciones, un poco limitadas también por tener la familia pequeña, pero siempre nos dijeron, primero, la familia. Bueno, esto es muy importante conocerlo porque no se trata de separar al diácono permanente. Permanente es porque no va hacia el sacerdocio. Es importante saber esto porque la iglesia no está separando al diácono de su primordial y prelativa obligación matrimonial. Correcto. Esa función de ser presencia del amor de Dios para los hijos y para la comunidad no se puede quitar de ningún momento, porque entonces estaríamos como borrando con el codo una cosa que Dios quiere. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, ¿vendría el diaconado a separar al hombre de la mujer? No. En el caso del hombre casado, no separa. Por el contrario, bendice esa unión y entonces nosotros hablamos de una expresión muy bonita, la familia diaconal. Ese término diaconal, muchos dicen, sí, eso es como una cosa rara. No, digámoslo en el término popular y antioqueño y castizo, es la familia servidora. El diácono, definiéndolo, es el servidor por excelencia en la vida de la iglesia, el llamado a mantener en la vida de la iglesia el espíritu de servicio. De manera que cuando a un sacerdote, a un obispo,
se le esté olvidando que es que su vocación es el servicio y que en la iglesia la vocación es el servicio. El diácono estaría llamado a ser el primero que le recuerde: hermano, esto no es para esto, sino para servir. Y servir a los más necesitados, a los más pobres, a los que están más angustiados, a aquellos que están perdidos en el mundo, porque la iglesia no existe para despreciar a nadie. Es que usted anda en el vicio y está llevado y entonces es mejor sacarlo de aquí. No, la iglesia no está para sacar a nadie. La iglesia Jesús no la constituyó. Por el contrario, ¿a quiénes acogía con mayor cariño Jesús? A los enfermos, a los pecadores, a los que estaban despreciados en la Y sociedad. eso es lo que de pronto no se le ha entendido en algunos aspectos al Papa Francisco cuando pide comprensión por personas que no tienen las tendencias normales de cualquier ser humano. Por ejemplo, en lo sexual ha pedido comprensión. No está absolviendo el pecado, está recibiendo al pecador, que es Exacto. muy distinto. No es que yo esté de acuerdo con que vos estés haciendo esas cosas así. Claro. No, y menos como creyente. Pero yo, como ser humano que eres, no te puedo despreciar. Así Por es, el así contrario, tengo que acogerte y tratar de ayudarte a que superes tus dificultades o que aprendas a vivir con ellas, porque hay personas que no son capaces de superar sus Claro, dificultades, indudable, pero indudable. aprenden a vivir de una manera modesta, humilde, sencilla, y eso la iglesia lo acoge. Sacrificios también. Claro. Es como el heterosexual. ¿Quién dijo que no le gustan las demás mujeres? Él está casado, Pero escogiste una. pero escogió una y se acabó. Es que eso hay que entenderlo de esa manera porque esa es la virtud. Bueno, a ver, hombre, una preguntita antes de entrar más a fondo con el tema. De acuerdo con las obligaciones del diácono permanente, ¿quiere esto decir que las comunidades religiosas, ya no las comunidades diocesanas, llamémoslo así, ya no el clero diocesano, que siempre está dispuesto y territorialmente y específicamente a una región, Ujú. el diácono permanente o ese estado diaconal permanente no existe en las comunidades religiosas porque ellos están sujetos a cambios intempestivos en cualquier momento. Que yo conozca, en las comunidades religiosas hasta ahora no se ha como impulsado el diaconado como Es que tal de hombres casados, uno porque piensa que no se sería podría. hombres casados. Pues yo no sé hasta dónde sí se podría o no se podría. Yo pienso que no habría obstáculo, Puede ser una simplemente prohibición que canónica porque un sacerdote de una comunidad religiosa está trabajando en Medellín y el superior le puede decir, venga, hombre, te necesitamos en el África. así en ese sentido sí, No se puede. pero siempre habrá que guardar las debidas como situaciones correspondientes, porque en algunos movimientos apostólicos también pasan cosas muy tremendas así, Ajá. que yo no sé hasta dónde sean beneficiosas para la vida de la iglesia. De este planteamiento, de esta consideración que nos has hecho del diácono permanente, uno podría pensar que muchos caballeros que llevan vida cristiana ordenada, tienen una mentalidad de servicio, llevan vida sacramental, podrían estar llamados al diaconado permanente o no. ¿Cómo se explora? Mi ese estimado llamado? Orlando, estás diciendo una cosa muy importante. Cualquier hombre casado que tenga al menos 7 años de casado y un compromiso apostólico en su iglesia, un deseo de servirle al Señor, podría sentir que es llamado por el Señor. Hoy a través de estos medios podríamos decir, el Señor te está llamando si tú cumples con estos requisitos de tener 7 años de casado al menos, un compromiso apostólico que ya va teniendo también un poco más de tiempo y un deseo de una familia vivida muy conforme al Señor, podría ser llamado ya porque el párroco lo invite, ya porque usted siente ese deseo y entonces diga, hombre, yo quiero averiguar en la curia arquidiocesana o a través de algún teléfono que daremos ahora, puede comunicarse y puede encontrar ese camino. Esto es algo que nace del corazón. Uno siente en el corazón a veces
que Dios está invitándolo a algo más. Ujú. Y no es porque no trabaje, porque a mí me decían, bueno, cuando vos te fuiste a ordenar diácono, vos ¿acaso no hacías un montón de cosas iguales? Sí, uno hace lo mismo, pero cambian las cosas. ¿Por qué? Porque ahora se tiene una gracia sacramental de Estado, una gracia especial. Así como el sacramento del matrimonio nos da unas gracias de Estado para llevar la vida matrimonial, el sacramento del orden en el grado del diaconado nos da unas gracias especiales porque nos está configurando con Jesucristo, servidor de todos los hombres. Claro. Es importante eso que has dicho. En el orden al respaldo al párroco, en el término del culto, de los oficios religiosos, ¿hasta dónde puede llegar un diácono permanente? En el acompañamiento a la vida parroquial, un diácono tiene muchas funciones para desarrollar. Entre ellas, lo primero que usted lo va a distinguir es porque en la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa, siempre será el que lee el Evangelio. Ah, siempre. ¿ves? Siempre. Bien. Si usted observa las mismas celebraciones en el Vaticano, cuando el Papa está, el Papa nunca lee el Evangelio, ni un presbítero, siempre es un diácono. Permanente. O un diácono, un diácono. Un diácono. No necesariamente permanente, pero siempre será un diácono. Eso es potestativo. Aún cuando la celebración, lo acabas de decir, la preside el obispo, el papa es el diácono elector, Siempre el es. proclamador del evangelio. Sí, Vea, siempre hombre, es qué el. buena advertencia o explicación. Ese es un. En las celebraciones, si el presidente de la asamblea, el presbítero, desea y quiere, puede pedirle al diácono que predique. Entonces, la homilía en la misa, la predicación, también es potestativo para el diácono, lo puede ejercer. Después de la Eucaristía está el sacramento del bautismo. El diácono es un ministro ordinario del sacramento del bautismo, como igualmente ministro ordinario de la comunión, no de la Eucaristía porque un diácono no celebra misa, Claro, es de la pero comunión. de la comunión porque la reparte, porque esa es una de las gracias que el Señor le concede. Mientras que el laico es un ministro extraordinario de la comunión. ¿Sí? Eso es muy, muy bonito conocerlo, Sí, es porque importante. vamos distinguiendo muy bien las cosas. Puede presenciar un matrimonio, digo presenciar un matrimonio porque los ministros en el sacramento del matrimonio son los cónyuges, son los novios que están ahí presentes. Entonces, Así es. preside a nombre de la iglesia como testigo cualificado, igual que lo hace un presbítero o un obispo, el sacramento del matrimonio. Bendice los sacramentales, está en las exequias, celebra exequias. De hecho, tenemos compañeros que en los cementerios de Medellín son capellanes en Campos de Paz, Jardines de la Fe, Jardines Montesacro, etcétera, y allá celebran exequias todo el día. Lo que no hace un diácono, confesar. No, pero antes el diácono puede naturalmente con su misma gracia de Estado bendecir la medallita, la camándula, o sea, Completamente. completamente. Bendice una imagen, un cuadro, una casa, Fíjate que un es vehículo. es importante que sepamos eso porque en esto hay escrúpulos y entonces es mejor irlos dejando. El diácono puede tomar la custodia y dar la bendición. De hecho, el diácono puede exponer el Santísimo, hacer la hora santa y bendecir. De hecho, en muchas parroquias esa es una de las funciones que el párroco le dice: hágame usted la hora de los jueves santos, los jueves, que siempre generalmente en la mayoría de las parroquias ha ido haciendo camino el La hora jueves santa. sacerdotal, la hora santa del jueves santo, el Claro, jueves claro. santo. Entonces se hace también. ¿Es conveniente para toda parroquia tener un diácono permanente al menos? Eso sería ideal, pero es muy difícil porque muchas personas, muchos hombres casados que podrían ordenarse diáconos, dadas las condiciones de la sociedad de hoy, no quieren ser señalados porque dicen, vea, ya este se volvió cura. O les da pena y en fin. No, eso es Entonces, respeto humano. todavía no se tiene eso. O dicen, no, es que yo después de... Y resulta que es que si usted, como hombre casado,
no aprovecha para formarse y ordenarse antes de los 55 años, en Medellín, ese es el límite para ser aceptado a hacer el proceso de formación. También tiene un Entonces, tope de edad. sí, eso tiene un tope de edad y hay que cumplirlo, porque es que muchos dicen, no, cuando me jubile. O sea, yo le voy a regalar ya, digámoslo así groseramente, el bagazo que me queda para el Señor. No, hay que darle las buenas energías la vida entera, por completo, tener esas condiciones como que el Señor le da a uno para entregarle a Él. Entonces, entre 30 para empezar, antes de 30 no se recibía nadie. Pero podemos tener excepciones. Una persona que pues se casó ya en un estado de adultez muy avanzado y tiene 65 años y siente un llamado especial, a lo mejor el obispo puede dispensarle. Ya es potestativo del obispo. Usted sabe que el obispo tiene la potestad en la diócesis de regir, pero lo que esté establecido dentro de los manuales y cosas que tenemos, o sea, dentro del directorio arquidiocesano para el diaconado permanente, está así tal cual. Dice, edad entre 30 y 55 años. José Ignacio, se nos está acabando el tiempo. El sostenerse en la vocación diaconal, como en cualquier vocación, el sostenerse en la vocación diaconal, un hombre que está más en el mundo que el sacerdote y está más en la iglesia que el casado que no es diácono, ¿me va comprendiendo la figura? Sí, señor. Se necesita un clima permanente de oración, de devoción, de comunión con la iglesia, de amor a la Virgen. ¿Qué tal? Completamente cierto. Sin la oración, no solo el diaconado, cualquier ministerio en la iglesia y cualquier bautizado, si no ora, si no tiene encuentro con el Señor, si no visita el Santísimo, digámoslo, está perdido. Naturalmente que está perdido, pero en el caso específico, lógico, y no solo eso, es que nosotros lo hacemos dentro de nuestros compromisos, como lo hace el sacerdote y el obispo, orar por la iglesia en la mañana con las laudes y en la tarde con las vísperas. Es compromiso de orar por la iglesia, compromiso absoluto. Bueno, ya vamos encontrando más especificidades, porque a ver, lo que te preguntábamos, José Ignacio, específicamente es esto. Por ahora nos parece como tan llamativo ese estado del diácono permanente, porque su exigencia es muy grande, al menos la vemos así. Es un hombre que está nadando en la mitad del mundo. Sí, nosotros tenemos la fortuna de poder estar en rincones donde un presbítero nunca llegará, donde un obispo nunca estará. Está más en la tentación del mundo y más en la oportunidad de servir a la iglesia, porque el sacerdote escogió su parte específica y el casado, que no es diácono o cualquier laico, pues está en su parte específica. Uh-huh. Pero ustedes están nadando en dos santas aguas que a veces se pueden... Cuando se ilumina con la presencia del Evangelio de la vida, y al obispo y al diácono se les entrega el Evangelio. Esa es una cosa muy bonita en la ordenación. A los dos se les entrega el Evangelio, al presbítero no le entregan el Evangelio. En cambio, el obispo y el diácono se les entrega el Evangelio para que sean portadores de él. Esto tiene mucha riqueza. Esto tiene unas cosas ministerialmente muy hermosas. Entonces somos presencia en el mundo de Dios. Un teléfono para llamarte, hombre. Un teléfono para que llamen a averiguar por el diaconado. Sí. Bueno, yo puedo darles el mío. Es mejor el tuyo para que específicamente entren en conversación personal. 310. 381 0395. ¿Cuándo vuelves por aquí? Usted me dice, don Orlando, yo estoy pasando por aquí cuando usted guste. Pero ligerito vamos a tener que volver a hablar de esto. Usted me dice. Muy ligero. Ahí tiene el teléfono. Amables oyentes, es una alegría poder compartir con ustedes esto que es servicio. 381-0395. Y si se le olvidó, aquí pueden llamar a ABA Comunicaciones. María es la servidora por excelencia también en la iglesia y nos muestra en la sencillez, la humildad y la alegría cómo hay que servir.
Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales, extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes, las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la anotamos acá en ABA Comunicaciones. Es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis de Medellín. Pero por encima de esto está la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.